Esto es una escultura íbera y esta otra una obra de Picasso. Este pensador neolítico se parece mucho a este otro de Rodin. Y esta Venus tiene mucho más en común con la Afrodita de Botticelli de lo que crees. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Montilla y en este vídeo te voy a hablar del primer arte creado por el ser humano, el arte prehistórico. Tú y yo entramos en escena hace nada más y nada menos que 3 millones de años, es decir, aparecen los primeros homínidos en la Tierra, hasta llegar aproximadamente el 40.000 a.C., que es cuando ya empezamos a encontrar realmente las primeras manifestaciones artísticas de la historia. Pero ¿qué tipo de arte podemos encontrar si viajamos 40.000 años atrás? Es mucho tiempo, por lo que es un arte muy primario, creado con pocos recursos y que a la vez es una fuente excepcional para conocer cómo era la vida de los hombres y las mujeres de esta prehistoria. ¿Tú crees que eran conscientes de que estaban creando arte o aún no se tenía esa concepción del artístico? Déjamelo en los comentarios. Para ponernos en situación y ubicarnos un poco cronológicamente, la prehistoria es este periodo que va desde la aparición de estos primeros homínidos en la Tierra hasta la aparición de los primeros documentos escritos que ya dan paso a la historia. Tiene dos etapas. En un primer lugar, la Edad de Piedra, que iría aproximadamente hasta el 5000 a.C. y que se divide a su vez en el Paleolítico y en el Neolítico. Y la Edad de los Metales, que irían aproximadamente desde este 5000 a.C. hasta el primer milenio a.C. y que a su vez se divide en la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. En el Paleolítico o Antigua Edad de Piedra encontramos principalmente dos tipologías de manifestaciones artísticas, que son el arte mueble y las pinturas rupestres. Los hombres y las mujeres se organizaban en tribus, eran muy dependientes del clima y cazaban y recolectaban lo que podían, o sea que no les daba la vida para más. Dentro de esta vida nómada y tribal surgirán las primeras creencias mágico-religiosas y también encontraremos los primeros internamientos. En el Paleolítico superior, la llegada de las glaciaciones provocó la necesidad de refugiarse en cuevas. En este periodo se desarrollará el llamado Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros. Fabricará piezas del llamado arte mueble, como la llamada Venus de Willendorf, que se llama de Willendorf porque se encontró allí, en Austria. Las Venus son pequeñas estatuas, son estatuillas en las que se refleja la idea de fertilidad con la intención de fomentarla esculpiendo mujeres pues muy voluptuosas, con los senos muy desarrollados y con el vientre bastante amplio, lo que nos hace interpretar que estarían embarazadas. O la Venus de Brasenpoi, de la que solamente se conserva la cabeza y que está considerada una de las representaciones más antiguas del rostro humano. Este tipo de arte mueble también lo conforman piezas como conchas, huesos, piedras decoradas o modificadas por el ser humano con fines prácticos o también estéticos. Se puede decir que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, busca representar todo lo que le rodea y fabricar herramientas que le faciliten la vida. El hombre león del yacimiento de Stadel, con una antigüedad de 40.000 años, posiblemente sea la primera representación de un ser fantástico de toda la historia. De hecho, no se encontró ni siquiera entera, sino en 200 fragmentos aproximadamente que se fueron pegando hasta conformar la figura que ahora mismo podemos ver. Es una pieza muy especial porque es la primera evidencia que tenemos o la fuente más importante para demostrar que el ser humano de la prehistoria era capaz de representar cosas de su imaginación, cosas que no veía en la naturaleza y que no podía copiar como tal. Otra pieza también muy interesante es el propulsor de Mas de Hacir. Los propulsores son piezas normalmente decoradas que se colocaban al final de la lanza para empujarla y que tuviese más velocidad y más fuerza. Tú piensas el tipo de animal que cazaban, o sea, no podían cazar con un palito ahí y tirarlo, o sea, eso no llegaba a ningún sitio. Tenían que tener pues elementos que les ayudasen a poder cazar animales de grandes dimensiones y sobre todo animales veloces. Este propulsor de Mas de Hacir representa a una cierva dando a luz, está tallada en asta de reno y a nivel técnico vemos ya un gran detallismo, un perfeccionamiento de la técnica, además de representar un tema que nos da a entender que la persona que lo talló pues tenía cierta sensibilidad artística. Algo similar ocurre en otro propulsor en el que vemos a un bisonte que se está lamiendo el lomo y se gira sobre sí mismo, que también está tallado en asta de reno y ya vemos esa dificultad de recrear al animal girándose sobre sí mismo, esa dificultad anatómica que se resuelve muy bien por las dimensiones y la forma de la pieza y cómo el artista utiliza su forma y volumen original para recrear a este animal y hacerlo más realista. Como vemos, son elementos que tienen una finalidad, que tienen un uso práctico, pero a la vez también se preocupan por la estética de esos elementos y se decoran con temáticas relacionadas con su uso. La gran mayoría de pinturas rupestres que hemos encontrado tienen que ver con el reflejo de la realidad de este ser humano primitivo y reflejan animales como bisontes, caballos, también al propio ser humano. Se cree que los representaban como un medio mágico para facilitar su caza.
Los más antiguos están grabados de forma simple en la piedra, a veces aprovechando los volúmenes de la propia piedra para recrear ese volumen del animal. Y también les aplicarán color. Y tú te preguntarás, ¿y de dónde sacaban los pigmentos? Pues en general a partir de materiales minerales, animales, vegetales como la mica, el caolín, el óxido de hierro, materia orgánica quemada para conseguir el negro. Por ejemplo, la madera tú la quemas y obtienes ese pigmento en un negruzco. Otro tipo de pintura rupestre es la estampación de manos tanto en positivo como en negativo, o bien untando la mano en pigmento y colocándola o apoyándola sobre la roca, o bien colocando la mano limpia sobre la roca y soplando pigmento alrededor de ella. O sea, el hombre o la mujer de la prehistoria tiene conciencia de sí mismo y busca transferir o proyectar su mano sobre una superficie. En el Neolítico o la nueva edad de piedra encontraremos pintura, escultura, pero sobre todo arquitectura megalítica. La agricultura y la ganadería se fueron extendiendo y la población se hizo más sedentaria. En esta nueva sociedad agrupada en poblados surgen la religión y el culto a los muertos. Con el tiempo, esta revolución agraria traerá el nacimiento de las primeras civilizaciones, la aparición de la escritura y por tanto el comienzo de la historia. Como consecuencia del nacimiento de la religión y el culto a los muertos, se inició la llamada arquitectura megalítica, donde podemos encontrar las siguientes tipologías. Los menhires son grandes piedras puntiagudas ancladas al suelo y que se cree que servían de punto de referencia para la observación de los astros o también como culto a la fecundidad. De los más altos que se han encontrado son el menhir de Champ-Dolet de 10 metros o el menhir de Ergra, que actualmente está partido pero que originalmente medía 20 metros de altura. Los dólmenes eran tumbas que posteriormente se desarrollarán hacia la llamada tumba de corredor, que básicamente son como un dolmen, o sea una cámara funeraria, pero precedida de un pasillo. Los cromlechs, lo he dicho bien, consistían en agrupaciones de menhires colocados en círculo, probablemente en relación con la astrología, y también las llamadas alineaciones de menhires, que podían llegar hasta 2 kilómetros de longitud. No está muy claro si en la última fase del Paleolítico o a principios del Neolítico se desarrolla en la península ibérica la llamada Escuela Levantina de pinturas rupestres. En general están realizadas a los bordes de las cuevas donde entra la luz natural y representan hechos de la vida del hombre y la mujer del Neolítico a través de figuras humanas esquemáticas, escenas de caza pero que no representan el entorno, luchas de guerreros, danzas, etc. En la etapa final del Neolítico y ya casi la entrada a la edad del cobre, a la de los metales, encontramos estatuillas propias de las culturas como la de Vinca, Lengiel o Amangia, que son culturas centroeuropeas que nacen alrededor del área del Danubio y de las actuales Rumanía, Bulgaria y países cercanos. La edad del bronce surge alrededor del 2000 a.C., una vez que ya hemos dominado el uso del cobre. Abarcó hasta el 800 a.C. y coincide con las culturas de Egipto y Mesopotamia. Durante este periodo también siguieron realizándose las construcciones megalíticas como el cromlech de Stonehenge. En España, en las Islas Baleares, en el contexto de la cultura talayótica, encontraremos 3 tipologías de arquitectura megalítica. Las taulas, que se llaman así porque taula en catalán significa mesa, eran mesas de piedra gigantes que se cree que tenían la finalidad de exposición de los difuntos. Los talayots, que eran torres de planta circular o cuadrada que posiblemente estuviesen vinculados a poblados y con función defensiva, y las navetas, que eran tumbas colectivas en forma de pirámide truncada y que nos recuerdan a las mastabas egipcias. También pertenecientes a la cultura talayótica son los toros de Cotix, que se interpretan como la representación de una divinidad y están realizadas con la técnica de la cera perdida. La técnica de la cera perdida posiblemente sepas lo que es, pero bueno, pues acaso yo te lo explico. Básicamente es realizar una figura en cera, crear un molde que posteriormente se rellena con cualquier metal, como es este caso por ejemplo el bronce, y nada, una vez que ya abrimos la carcasa de esa figura, pues tendríamos lo que es la figura en sí, habría que recortar simplemente los sobrantes y ya estaría. Parece fácil, pero no lo es. La Edad de Hierro comienza hacia el 2000 a.C. en algunas zonas y de forma general en el 800 a.C. Es coetánea a la Grecia y Roma antiguas y con esta etapa ya se da finalizada la prehistoria. Veremos principalmente arte celta, desarrollado por 2 grandes culturas que son la de Hallstatt y la de la Tenne. La cultura de Hallstatt, que se llama así porque es la localidad austriaca donde se han encontrado los principales yacimientos, es esencialmente centroeuropea y se desarrolló entre el 800 y el 400 a.C. La cultura de la Tenne, que es una comarca suiza, lugar de su yacimiento más importante, es fundamentalmente celta, pero con influencias de las culturas del Mediterráneo. Es una cultura en la que veremos principalmente brazaletes, fíbulas, elementos bastante decorativos, llamativos, de materiales brillantes, y se desarrolla aproximadamente desde el 400 a.C. hasta el nacimiento de nuestra era. En la península ibérica habría como 2 partes: el área atlántica o de la cultura celta de la península y el área mediterránea o de influencia greco-púnica. En esta zona encontramos la cultura íbera y
y obras tan importantes como La Dama de Elche del siglo aproximadamente V o IV a.C., donde vemos a una mujer de rasgos idealizados y ricamente ataviada. Realmente no se sabe a ciencia cierta quién fue, pero se interpreta como una dama de la aristocracia íbera, que originalmente estaba policromada y los ojos los tenía rellenos con pasta vítrea. Se cree que era una urna cineraria o con algún tipo de función funeraria. Algo similar ocurre con La Dama de Baza del siglo IV a.C., que es una obra bastante singular por la decoración y los elementos que la acompañan, como ese sillón alado, la tipología y la decoración de las piezas cerámicas y metálicas del ajuar que la acompaña, y en general parece una mujer de la aristocracia íbera, pero en el fondo es como una diosa. Otra pieza también muy interesante es la bicha de Balazote del siglo 60 a.C., que representa a un animal con cuerpo de toro y cabeza humana. La cabeza está esculpida en un bloque separado del cuerpo, en el que tendría una función de protector y guardián de la tumba. O por último, los toros de Guisando, que son del siglo IV a.C., que son 4 toros realizados en granito y que se cree que tenían función protectora del ganado, pero que realmente pues tampoco tenemos todos los datos para saber a ciencia cierta cuál era su función exacta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale like, suscríbete al canal para ver más contenido relacionado. Déjame en comentarios cuál de estas obras ha sido tu favorita, si conocías el arte prehistórico, si te parece aburrido o interesante. Comparte este vídeo para que pueda llegar a más personas. Te animo a que me sigas en mi día a día en Instagram. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!